¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Un saludo por aquí, Yunieski Ramírez. Como siempre es un placer compartir con ustedes algunos minutos. Gracias por visitarme en mi canal de YouTube. Hay cosas importantes que necesitamos hablar en relación sobre todo al litigio, a este proceso legal contra la política fronteriza del presidente Joe Biden, que fue implementada hace menos de 3 meses atrás en la frontera, en la regulación, en la limitación de acceso de las personas a las solicitudes de asilo político en la frontera. Como ya saben, ya han escuchado probablemente, ayer, el pasado 25 de julio, un juez federal del Distrito Norte de California, pues respondiendo a una demanda de organizaciones por los derechos civiles y derechos de inmigrantes, pues ordenó bloquear, anular la política del presidente Joe Biden que restringe el acceso a personas a solicitar asilo político si no han solicitado refugio en un tercer país, si no han utilizado la aplicación CBP One para pedir citas de asilo político en la frontera, aunque en sentido general hay algunas excepciones a esa regulación, pero su alcance masivo se extiende a estas personas, a las personas que no han solicitado refugio en un tercer país o que han llegado a la frontera sin pedir la cita a través de CBP One. Bueno, el juez ayer anuló oficialmente su veredicto, decidió anular la política del presidente Joe Biden, dio 14 días hasta la entrada en vigor de esa decisión, o sea, hasta el levantamiento de esa política para que el gobierno federal tomara cualquier decisión sobre si va a apelar o no va a apelar en el caso. El gobierno federal ha apelado en el caso. Ahí les voy poniendo imágenes, parte de los documentos registrados en la Corte Federal. El gobierno federal no solo apeló ya en el Distrito 9 de apelaciones, valga la redundancia, sino envió al juez del Distrito Norte de California, envió 3 documentos en sentido general. Ayer mismo, el día 25 de julio, envió un documento en el que dice, mira, apelamos, te lo notificamos, ya apelamos en el Distrito 9, te lo estamos notificando, y le envió otro documento en el que pide que extienda, que el juez considere extender el plazo de, digamos, le dicen motion to stay, el plazo de extensión de la ley que el juez anuló, o sea, de la regla que el juez anuló, pero que la mantenga en vigor hasta que se concluya el proceso de apelación. Mandó un tercer documento al gobierno federal en el que le pide al juez tomar una decisión. Le pide básicamente al juez decir, bueno, por favor decide si nos vas a garantizar esta extensión durante el proceso de apelación, más allá de los 14 días que nos diste ya. Por favor decídelo antes del 26 de julio, hoy, porque nosotros necesitamos acelerar este proceso en la Corte de Apelaciones y solicitar lo mismo en la Corte de Apelaciones. Bueno, al final todavía no se ha decidido si el juez del Distrito Norte de California va a garantizar esta extensión, pero en caso de que no lo haga, entonces el gobierno federal tendría la opción de pedir una extensión, pedir el mantenimiento de las reglas, de sus políticas en la Corte de Apelaciones como parte del proceso de apelaciones. O sea, todo está por decidirse aún. Todo está en curso, este proceso continúa en curso. Pero es importante aclarar 2 cuestiones, fundamentalmente, que muchas personas han estado comentándome, preguntándome sobre ellas a través de las redes sociales o mi línea de WhatsApp. En primer lugar, me están preguntando si la frontera se abrió o si se va a abrir la frontera. Bueno, señores, la frontera nunca estuvo realmente abierta, no oficialmente. Aunque sí, definitivamente durante hace 7 meses veíamos un éxodo masivo un éxodo de personas cruzando a través de la frontera. Eso no significaba que la frontera estuviese oficialmente abierta, a pesar de que la gente seguía entrando de forma irregular a la frontera. La frontera no se ha reabierto todavía, está en vigor hasta que se decida otra cosa en corte, la política de Joe Biden, que establece que si la persona llega a la frontera sin una cita de CBP One y sin haber solicitado asilo político en una tercera nación, puede ser expulsada a su país de origen o puede ser expulsada a México, inelegible para solicitar asilo político. Esa política sigue en vigor por ahora, aun cuando la versión popular en redes sociales, la versión de los contrabandistas de personas, también sea otra, y también sea de que no, la frontera se va a abrir, etc. No ha pasado nada de eso al respecto, nada sobre ello. Hay que esperar por lo menos 2 semanas, veremos qué decide este juez de California eventualmente, pero no hay un cambio sustancial, no hay un cambio radical en tal sentido, y eso es importante que lo tengamos claro todos en este momento por lo que significa. Este proceso judicial tampoco tiene relación
con el proceso parol humanitario? Es otra pregunta que me han estado haciendo en las redes sociales. El parol humanitario es un programa independiente, no relacionado a este paquete de regulaciones de Biden en la frontera. O sea, no están relacionados de alguna manera. El programa parol humanitario no está en peligro por este caso particularmente que se decide en el Distrito Norte de California. No obstante, esta aclaración, estos detalles que he compartido con ustedes, les voy a proponer que escuchen parte de la conversación que sostuve con el abogado especializado en inmigración Miguel Inda Romero de la ciudad de Miami sobre este asunto, con algunas preguntas que probablemente ustedes tienen. Vale la pena aclarar que la entrevista la realizamos en horas de la tarde de hoy, bien temprano, horas antes de la grabación de este video y de subir este video a las redes, cuando todavía no teníamos los detalles de la apelación del gobierno federal en la corte, el distrito de apelaciones número 9 en este caso. O sea que hay algunos detalles en la entrevista que no están actualizados, pero en sentido general es una entrevista muy valiosa que les propongo escuchar para estar todos informados y por favor compartir este video si así lo consideran. Vamos a ver la entrevista, dura unos 7 minutos aproximadamente. Espero que la disfruten, espero que queden claros de todos estos asuntos y regresamos cuando termine ese material. Vamos a ver. Miguel, gracias por tu tiempo. Estás en el aeropuerto a punto de salir hacia Texas. Agradezco muchísimo que estés dedicando 5 minutos. Respecto a esta decisión de un juez del Distrito Norte de California ayer de bloquear o de anular la política o parte de la política migratoria de Biden, hay muchísimas preguntas en tal sentido. Vienen 2 semanas ahora que se le ha dado como plazo al gobierno federal para que apele esta decisión, que eventualmente va a apelar, evidentemente. Ahora, pero ¿se va a anular o se va a dejar sin vigor esta regulación, esta regla de Biden mientras el proceso de apelación sigue en marcha? ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, es importante aclarar que en las próximas 2 semanas todavía está implementado las limitaciones, la frontera no está abierta. Le dieron 2 semanas al gobierno para apelar esa decisión. Hay muchas personas que ya asumen que ya las restricciones fueron descartadas y que ya esas restricciones no aplican. Por las próximas 2 semanas todavía aplican esas restricciones. Hay que ver si el gobierno va a apelar directamente a ese juez o lo va a apelar a un distrito superior para poder discutir esos argumentos y que un juez que no sea el que tomó esta decisión posiblemente pueda escuchar ambos argumentos de ambos lados, y ese juez tiene la discreción o la opción de poder parar o decir, mira, vamos a dejar las restricciones en puestas hasta que se determine, hasta que yo tome una decisión después de haber escuchado ambos argumentos. Entonces, lo más probable en este caso es que sí, que el gobierno federal apele y apele al 9º circuito de apelaciones. Correcto, eso es lo que se espera que hagan. Obviamente, hasta que no lo hagan, no podemos saber 100%, pero casi todos asumimos que probablemente van a apelar esa decisión. Y este nuevo circuito, el 9º circuito de apelaciones, es quien tiene que decidir, un juez en ese circuito es quien tiene que decidir si levanta, si anula o deja en vigor la decisión del juez de California de anular la política de Biden o permite que siga en vigor hasta que haya una decisión en esta apelación. Correcto, pero acuérdate también que la próxima juez que decida, todavía hay una corte más superior que pueden seguir apelando hasta llegar, a un caso pueden llegar hasta la Corte Suprema si la Corte Suprema decide obtener este caso o escuchar este caso. Pero normalmente es una orden de circuito que va subiendo de las Cortes Federales hasta que llega hasta la Corte Suprema si es un caso que ellos le dan mérito que deben escuchar. Pero como mencionaste, la apelación debería ser hecha en ese circuito y ese juez podría determinar si esa regla o esa ley mantenerse o si la van a quitar. Ahí es muy importante que esta ley hace referencia a las personas que tienen que bajar la aplicación CP1 para hacer una entrevista para venir a la frontera, y también tiene que ver con las personas que han pasado por un tercer país y han tenido un asilo negado o pidieron un asilo y fue negado. Eso es uno de los requisitos actualmente para personas que quieren pedir asilo en la frontera sur. Esta es una regla muy, muy favorable a ellos, la decisión de este juez, porque abriría las posibilidades a que más personas pudieran venir a pedir asilo sin cita. Antes de llegar ahí, ¿cuánto tiempo, primero,
¿Qué tan probable es que la Corte de Apelaciones, de la Corte 9 de el Distrito 9 de la Corte de Apelaciones deje en vigor la política de Biden mientras hay una decisión? Estadísticamente, ¿qué tan probable es que lo haga? Yo creo que es muy posible. Vimos eso también con el parol humanitario. Hemos visto con otros tipos de casos que le han dado tiempo al gobierno a apelar o a los demandantes y la ley y las restricciones se han quedado en lugar hasta que tomar una decisión. Porque creo que si el juez toma una decisión así tan drástica sin haber escuchado ambos argumentos, creo que normalmente ese no es el estilo de los jueces. Los jueces les gusta dar posibilidades a ambos lados para que hagan argumentos y tomar su tiempo y dejar la ley en vigor hasta que tomen una decisión diferente de qué van a hacer, porque a lo mejor el juez determina que estas restricciones no son válidas, pero alguna va a tener que haber, y para no crear caos, a lo mejor deja estas en regla hasta que no haya otra sugerencia o otra opción. Sí, porque en caso de permitir la anulación de esto mientras la apelación sigue en curso, estaríamos regresando a una situación en la frontera como la que vimos a finales del año pasado. O sea, Estados Unidos no podría rechazar a migrantes que, por ejemplo, crucen el río. Tendría que darles el acceso al debido proceso como está establecido. Correcto, sería un caos total y eso yo creo que es lo que quieran evitar y a lo mejor eso es lo que va a poner el gobierno en la apelación, que necesitan más tiempo para poder buscar otro tipo de reglamentos para asegurar la seguridad del gobierno y intereses nacionales que pudieran ser afectados por si quitan estas restricciones. Ellos van a tener un argumento humanitario por seguridad nacional de que por qué estos reglamentos deben estar impuestos y si no, darle la opción a buscar algunos para proteger la frontera. Abogado, en ciertos grupos de WhatsApp, Facebook, en redes sociales en sentido general, se comenta comentarios de las personas diciendo, no, van a reabrir la frontera, que nunca estuvo abierta realmente, oficialmente, ¿no? Pero la gente de alguna manera está asociando esto con el regreso a la situación que teníamos a finales del año, durante el año 2022, que tuvimos durante buena parte del año 2022. Y esto no es así, todavía no. Correcto, 100% con lo que estás diciendo. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y es la falta de información. Ya hasta ahora hay personas que han escrito que si ya pueden cruzar a la frontera, que ya no tienen que bajar el CP1, que obviamente ven esta decisión, pero no toman en cuenta de que no es una decisión final hasta que haya una apelación o no haya una apelación y se haga final, pero es igual cuando hay una orden de deportación y la persona apela, hasta que esa apelación no esté completa, la persona no tiene una orden de deportación. Si la persona no apela, se hace oficial, pero hay que ver los próximos, ya serían 13 días a ver qué pasa, Juniesco. Mi última pregunta, en cuanto al parol humanitario, también en las redes sociales hay muchos comentarios sobre que no, esto va a afectar el parol humanitario. No tiene nada que ver, no son dos programas completamente distintas. Totalmente diferente. Lo que las personas creen como fue una restricción que usaron para que, no fue una restricción, fue una opción que dieron para que las personas no vinieran de esa forma. Pero acuérdate, este es un proceso de asilo y el parol humanitario es otro proceso que no tiene nada que ver con el proceso de asilo. Ok. Algo más respecto a esto para abundar un poco más, porque la gente quizá confunde lo que se ha mencionado antes de que no, si México deja de recibir a 30.000 cubanos, 30.000 ciudadanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, el parol humanitario está amenazado. Entonces, de alguna manera se asocia las expulsiones en la frontera con el tema parol humanitario. Eso es quizá lo que tiene confundido un poco a la gente. Correctamente. Como vieron, muchas personas ven que el parol humanitario es como una manera de prohibir que vengas a Estados Unidos de una manera ilegal, pero eso fue un programa totalmente diferente para lidiar con personas que a lo mejor no tienen asilo y piensan venir a Estados Unidos, que vengan de una manera legal con un familiar, un sponsor o un patrocinador básicamente, y no tienen nada que ver con el proceso de asilo. Simplemente este reglamento que sí es legal o tiene la autoridad de poner una aplicación para hacer entrevistas en la frontera y pedirle a las personas que pidan asilo antes de llegar a Estados Unidos y que sea negado ese asilo antes de poder pedir asilo en Estados Unidos. Simplemente eso es de eso se trata la orden del juez del norte de Carolina. De California. Perdona. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Feliz viaje y bueno, estamos en contacto. Gracias, que ya me tengo que ir. Cuídate. Ahí están las declaraciones del abogado Miguel Inda Romero. En sentido general, nada ha cambiado por el momento en la frontera sur de Estados Unidos. Es un caso
en constante cambio, con constantes actualizaciones. Es una situación muy fluida, muy dinámica, que evidentemente vamos a seguir. Pero por el momento el mensaje tiene que ser ese. No ha cambiado nada en la frontera sur de Estados Unidos, no está la frontera abierta, no está en peligro el paro humanitario u otros programas migratorios de la administración Biden. Esto sigue en corte y su futuro, la decisión de su futuro pudiera tomar algunos meses aún. Finalmente, mis amigos, les invito a que si llegaron a este punto del video, no se han suscrito a mi canal, pues si les interesó, si les gustó lo que puse para ustedes y quieren seguir al tanto de este y otros temas, por favor, suscríbanse, sigamos conectados y siempre así, informados y conectados. Un gran abrazo. Yunieski Ramírez por acá, desde Miami. Cuídense mucho.